Begira aurrera, mesedez. Ikertzailea, Research Fellow programari esker bueltatu dana. Azken urteetan bezala, Euskaditik pertsonen aldeko apustu sendoa egin dugu orokorrean, eta zientziari dagokienez ere bultzada berri bat eman diogu guztion artean. Argi esan dezakegu, ikertzaileak erakartzeko helburuan erreferente garela Europa mailan, eta azken urte honek errealitate hori berretsi egin du. Como decía, esta mañana os vamos a trasladar la evolución que ha tenido Ikerbasque durante el año pasado. Acabamos de finalizar el balance de 2017 y los datos que arrojan el trabajo realizado son muy positivos. A través de Ikerbasque hemos seguido impulsando la ciencia en Euskadi y los resultados nos siguen acompañando. Y eso indica que vamos en la buena dirección. En lo que se refiere a la atracción de científicos de nivel, podemos decir claramente que Euskadi se mantiene como referente a nivel europeo. Se nos considera la región europea más avanzada, un lugar donde se dan las condiciones adecuadas para desarrollar una investigación de talla internacional. De hecho, la Comisión Europea ha seleccionado a Ikerbasque como una de las mejores iniciativas europeas para el desarrollo científico entre las más de 70 propuestas de toda Europa. Hori horrela, Eusko Jaurlaritzaren aldetik bide beretik jarraituko dugu. Ikerkuntzaren aldeko apustua mantenduko dugu, datozen urteotan. Zalantzarik gabe, ikerketan egiten dugun inbertsioa errentagarria da, bai epe luzera eta baita epe laburrera ere. Epe luzera ikerketa hauek Euskadiren lehiakortasuna sustatzen dute. Eta epe laburrean, behin baino gehiagotan aipatua izan denez, Ikerbasken inbertitzen den euro bakoitzeko beste euro 2 lortzen dira Euskal ikerketarako. Desde el Gobierno vasco vamos a seguir apostando por la investigación en los próximos años como piedra angular del futuro de Euskadi. La rentabilidad de la apuesta por la investigación es clara. A largo plazo, estas investigaciones van a generar nuevos productos y servicios para que Euskadi mejore su competitividad. A corto plazo, la inversión en investigación obtiene retornos inmediatos en forma de fondos para Euskadi. Por cada euro invertido en Ikerbasque, se obtiene un retorno directo de cerca de 2 euros para investigación en Euskadi. Y ese retorno queda bien demostrado si analizamos los resultados obtenidos el año pasado. Las investigadoras e investigadores Ikerbasque han conseguido captar en 2017 más de 26 millones de euros para investigación. Si analizamos su trayectoria desde su creación en 2007, hay que destacar que Ikerbasque ha traído a Euskadi un total de 150 millones de euros. Estos recursos son utilizados para fomentar la investigación en Euskadi mediante inversión en equipamiento y la contratación de personal investigador. Concretamente, al cierre de 2017 había contratadas 804 personas. A finales de 2017, Ikerbasque tenía contratados 149 investigadores e investigadoras senior de alta cualificación, que se han incorporado de forma permanente a universidades y centros de I+D en Euskadi. Asimismo, en 2017, Ikerbasque lanzó la 6ª convocatoria del programa Research Fellows dirigida a jóvenes investigadores e investigadoras. A finales de 2017 teníamos contratados 62 jóvenes investigadores. Queremos potenciar especialmente el regreso de jóvenes talentos vascos que están trabajando fuera de Euskadi, buscando promover una cantera de jóvenes investigadores de alto nivel. Resulta especialmente destacable que este año se ha puesto en marcha el programa Research Associate, destinado a consolidar la carrera de las jóvenes investigadoras e investigadores. A lo largo de 2017, 10 investigadores han obtenido plazas permanentes gracias a este programa, tras haber superado la evaluación científica. Izan bezala, 2017 urtean, Ikerbasqueko ikertzaileek ikerketarako ia 26 milioi euro lortu zituzten, eta 2007 urtetik, Ikerbasque sortu zenetik 150 milioi euro erakarri dituzte Euskadira. Baliabide horien helburua ikerketa sustatzea da. Ekipamenduetan, inbertsioak eginez eta ikertzaileak kontratatuz. Zehazki, 804 lanpostu sortzea albideratu dute.
Ikerbasquek mundu osoko 159 goi-mailako ikertzaile kontratatu ditu, eta Euskadiko Unibertsitate eta Ikerketa Zentrotan lan egiten dute. 2017 urtean, Ikerbasquek Research Fellow ekimeneko 5. deialdia jarri zuen martxan, ikertzaile gazteak kontratatzeko. Urte amaieran, 72 ikertzaile gazteek zuten kontratu mota hau. Euskaditik kanpo lanean diharduten euskal ikertzaile gazteak buelta daitezen sustatu nahi dugu bereziki. Goi-mailako ikertzaile gazteen arrobia bultzatuko dugu. Nabarmentzeko da, aurten Research Associate programa abian jarri dela, gazteen ibilbidea indartzeko. Pasadan urtean, 10 ikertzailek behin betiko lanposto lortu dute programa honi esker. Gure ikerlarien ikerketak eta lorpenak mundu mailakoak dira. Ikerbasqueko ikertzailek mundu mailako aldizkari zientifikotan argitaratu dute 1060 ikerketak urte batean. Ikerbasqueko ikertzailek 429 ikerketa proiektu garatzeko kanpoko diru laguntza lortu dute. Hay que destacar que el personal investigador contratado por Ikerbasque procede de los centros de mayor prestigio mundial, como son el MIT, la Universidad de Harvard, Oxford, Stanford, CNRS o Max Planck. Estos investigadores e investigadoras desarrollan su trabajo en las universidades y centros de investigación de todo Euskadi. En total, 23 centros se benefician de la captación de investigadores internacionales. Y el trabajo que desarrollan y sus resultados son de relevancia internacional. En 2017 se publicaron 1.060 artículos en revistas científicas internacionales. En estos momentos, los investigadores Ikerbasque están desarrollando 429 proyectos de investigación para los que han conseguido financiación de todo el mundo. En resumen, en 2017 ha sido un año muy positivo en la evolución que está experimentando Ikerbasque. Se ha producido un incremento de los 4 ámbitos que he mencionado. Más captación de recursos económicos, de 24,7 millones a 26,3 millones de euros. Mayor contratación de personal científico gracias a esos recursos. De 723 contratos en 2016, se ha pasado a contratar 804 personas en 2017. En relación al impulso de proyectos, hemos pasado de 405 proyectos a 429 proyectos de investigación. Y con respecto a las publicaciones científicas, también se ha producido un incremento. De 968 publicaciones se ha pasado a 1.060 publicaciones en revistas especializadas. Datos todos ellos que nos invitan a seguir apoyando la ciencia a través de Ikerbasque, como hasta ahora. Y ahora le voy a pasar la palabra a Fernando Cosío, el director científico de Ikerbasque, para que nos dé una información más detallada. Dakizuenez, gure lana Ikerbasken mundu osoko ikerlari onenak Euskadira erakartzean datza. Beraz, sailburuak aipatu duen bezala, esan dezakegu dagoeneko Ikerbasque ikerketa munduan erreferente bihurtu dela, bai estatu mailan baita Europa mailan ere. Gure ustez, arrakasta honen arrazoiak zeak dira, hautaketa eta ebaluazio prozesuetan independentzia, batzorde zientifikoaren kalitate mai handia, ikertzaileen bikaintasun zientifikoa noski, eta gure politika zientifikoaren helburuekin lerrokatu izana, eta batez ere, zientzia eta teknologiaren euskal sare osoari zerbitzua emateko ahalmena eta borondatea noski. Unibertsitateak, ikerketa kooperatibo zentroak, BERK zentroak, alianza teknologikoak eta ospitaleak barne hartuta. Como ha mencionado también la señora consejera, Ikerbasque ha contratado a un total de 221 investigadores, de los cuales 149 son investigadores más senior, 62 son jóvenes investigadores y, como ella ha mencionado, como consecuencia de la puesta en marcha del programa Ikerbasque Research Associates, tenemos 10 investigadores en estos puestos para investigadores jóvenes, pero sobre una base ya permanente. Estos expertos son en su mayoría pertenecen al campo de las ciencias experimentales, un 49%, un 14% son especialistas en ciencias sociales y humanidades, un 12% en tecnología, ingeniería y matemáticas y un 25% en ciencias médicas y de la salud.
Estos investigadores, como ha mencionado también la consejera, desarrollan en la actualidad 429 proyectos de investigación competitivos. Esto quiere decir que la asignación de estos fondos a un determinado territorio o a un determinado organismo no está preestablecida, sino que depende exclusivamente de la calidad de las propuestas presentadas. Es decir, podemos afirmar que son fondos que, si no los hubieran solicitado las personas que lo han hecho, no hubieran venido necesariamente aquí. Esto contribuye, como la señora consejera ha mencionado, a la sostenibilidad del sistema. Cabe destacar, por ejemplo, que 9 investigadores Ikerbasque contaron con financiación del European Research Council, que es el órgano más exigente en cuanto a la asignación de estos fondos. Estas ayudas pues, permiten investigar en áreas como la inmunología, las ciencias de materiales y polímeros, nanotecnología, etcétera. Esto se ha traducido que, como también ha mencionado la señora consejera, hemos superado la barrera mediática, vamos a decir, de las 1000 publicaciones anuales, de entre las cuales, además, la mayoría pertenecen a los medios más exigentes y de más alto impacto internacional. Por tanto, esto también contribuye a que nuestra visibilidad como referencia en investigación internacional pues aumente. Estos son cifras muy generales. Podemos citar ejemplos concretos como Xavier Irigoyen, investigador Ikerbasque en ASTI, que ha participado en un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores que ha descrito por primera vez el transporte a gran escala de microplásticos desde el océano Atlántico al Ártico. Los resultados de esta investigación tienen una implicación social evidente y ha sido publicado el estudio que acabo de mencionar en la revista Science Advances, que es pues uno de los medios también más exigentes a la hora de aceptar publicaciones. También cabe mencionar a María José Sanz, investigadora Ikerbasque y directora científica de BC3, del Basque Center for Climate Change, y ha sido seleccionada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este organismo, el IPCC, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007 y ha sido seleccionada como autora, como review editor, para elaborar el próximo informe especial sobre el cambio climático y suelo. Un estudio sobre el cambio climático, la desertificación, degradación de suelos, gestión sostenible de la tierra, seguridad alimentaria y flujos de gases invernadero en los diversos ecosistemas terrestres. También cabe mencionar a Mónica Carril, que desde el CIC Biomagune ha publicado un artículo de investigación en Nature Communications que permite el estudio de la unión de proteínas a nanopartículas en la sangre. Esta aplicación es clave en el campo del diseño de nanomateriales con aplicación biomédica. Y también cabe mencionar una investigación de Aswin Woodhu, investigador Ikerbasque en el CIC Biogune, sobre regeneración en lesiones nerviosas. Esta publicación fue elegida entre las más relevantes de la prestigiosa revista The Journal of Cell Biology sobre neurociencia y autofagia. El trabajo muestra que las células del sistema nervioso son capaces de eliminar internamente la mielina dañada tras una lesión y guiar un proceso regenerativo. Las implicaciones terapéuticas de este hallazgo pues son también muy evidentes. Ta bukatzeko Ikerbasque Fellow ikerlaria Ainara Castellanos aurkeztu nahi nizueke, UPBHUn bere ikerketarako proiektua gauzatzen ari dena. Nahiara? Bai. Kaixo egunon, bai. Ni oraintxe bertan Euskal Herriko Unibertsitatean lanean nabil, eta nire ikerketa lerroa da gaixotasun autoimunen genetika. Saiatzen ari gara pizkat deszifratzen nola gizakien arteko ezberdintasunak eragiten dute batzuk gaixotasun autoimuneak garatzea eta beste batzuk ez. Nire
ikasketak hemen Euskal Herriko Unibertsitatean egin nituen, eta nire doktorego tesia ere Gurutzetako ospitalean. Y después de doctorarme, cogí la maleta y me fui unos meses a Finlandia. Y después de aquello volví a coger la maleta y me fui más lejos. He estado 5 años en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde empecé a investigar un poco sobre las partes del genoma a las que hemos denominado durante mucho tiempo ADN basura, pero ahora sabemos que esas partes, de hecho, tienen mucho que ver en el desarrollo de estas enfermedades que os he comentado. Y bueno, conseguí un Ikerbasque Fellow en la convocatoria del 2016. Y Ikerbasque pues ahora mismo me ha dado una estabilidad de por lo menos 5 años en la que he podido establecer un poco mi propia investigación, y ahora tengo una estudiante de doctorado a la que puedo apadrinar o con la que puedo trabajar. Y bueno, espero que todo siga bien. Eskerrik asko Ainara eta Fernando, ez dakite orain Adolfo nahi duzu zerbait gehiago lotzeko edo zuzenian galderetara, eta bueno, aterako dira galderak. Uste Ainararen ibilbidea oso potentia da, hain gaztea izanik, eta erakusten du zelako aposto egiten dugun hemen ere. Bueno, pues zuen galderetara geratzen gara. Ez dakit daturik dagoen aurten zenbat ikasle ikertzaile berreskuratu diren edo zenbat ekarri diren bueltan aktualitik. Gure lanak 3 ardatz nagusiak ditu, ez? Ikerlariak aipatu duzun bezala berreskuratzea edo aberriratzea nahi baldin baduzu, gero erakartzea eta beste hemen daudenak zaintzea nolabait, ez? Portzentaiak momentu honetan ez daukat zenbaki konkretuak nirekin, baina esan dezakegu haren bat edo daudela zati honetan, ez berreskuratzean edo. Vale, pues beste galderarik ez baldin badago, pues eskerrik asko denoi eta hurrengo arte.